en mitad de la selva. El sonido de los tambores se mezcla con los llantos de niños arrancados de sus aldeas. Los hombres llegan de noche, armados, con linternas colgando del cuello y el rostro cubierto de polvo. No hay tiempo para correr. Las madres suplican. Los padres caen. Y los pequeños son arrastrados entre ramas y gritos. Cuando el silencio vuelve, el fuego lo ha devorado todo. Solo quedan huellas diminutas que se pierden entre la oscuridad y el miedo. Su nombre es Joseph Kony. Para algunos, un profeta. Para otros, un demonio que camina entre hombres. Se autoproclama mensajero de Dios, pero predica con fusiles y machetes. Su ejército no se compone de soldados voluntarios, sino de niños convertidos en sombras. En su mente, la pureza infantil puede transformarse en obediencia perfecta, en carne lista para matar sin culpa ni recuerdo. Es la contradicción viva, un hombre que dice liberar a su pueblo mientras lo devora desde dentro. ¿Cómo puede alguien justificar el secuestro de miles de almas en nombre de la fe? ¿Qué fuerza retuerce tanto el alma humana que transforma la devoción en horror? Las fronteras del bien y el mal se diluyen en el polvo del norte de Uganda, donde la guerra se volvió costumbre y la inocencia una mercancía. Lo que comenzó como una rebelión contra la injusticia se convirtió en un reino del terror construido sobre lágrimas y plegarias. Durante más de 2 décadas, su nombre fue una amenaza que recorría aldeas enteras. Nadie sabía dónde estaba, pero todos temían escucharlo. Kony no necesitaba ejércitos modernos, bastaba el miedo. Prometía libertad mientras sembraba cadenas. Cada niño arrancado de su hogar era un ladrillo más en su imperio invisible, sostenido por superstición, sangre y obediencia ciega. En las sombras, el mundo observaba, o prefería no mirar. A veces la historia más aterradora no ocurre en la ficción, sino en la realidad que el mundo eligió olvidar. Esta es la historia de un hombre que convirtió la fe en un arma y la infancia en su ejército personal. Si esta historia ya te está atrapando, quédate hasta el final, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Y suscríbete para no perder las próximas historias que el mundo intentó borrar. Joseph Kony nace en el norte de Uganda, en una región castigada por la pobreza y la guerra. Las aldeas sobreviven entre el polvo y el miedo, donde los niños aprenden antes a huir que a jugar. El gobierno de Kampala apenas llega hasta allí, y cuando lo hace con armas. Las familias rezan a dioses que parecen no escuchar. Es en ese entorno de abandono donde crece un niño silencioso, de mirada fija y temperamento impredecible. Desde joven muestra una obsesión con lo invisible. Habla de espíritus, de voces que lo guían, de sueños donde los muertos le hablan. Su tía, una curandera local, le enseña los rituales del clan Acholi, donde la frontera entre religión y miedo se confunde. En esas noches de fuego y tambores, Kony aprende que el poder no siempre viene de las armas, sino de la fe, o del terror que la fe puede inspirar. Cuando la guerra civil estalla, la pobreza se convierte en norma y el hambre en castigo. Miles de jóvenes son reclutados, otros desaparecen sin nombre. Los ojos de Kony ven lo que muchos prefieren negar: un país dividido, un pueblo sin voz, una generación criada entre la sangre y la superstición. En ese caos empieza a creer que solo una fuerza elegida podrá salvarlos, y que él ha sido destinado para guiarla. Su rabia crece al ritmo de las injusticias. Ve a los poderosos enriquecerse mientras su gente muere. Cada golpe, cada cadáver, se convierte en una prueba de que la justicia terrenal no existe. Lo que para otros sería desesperanza, para él se transforma en propósito. Empieza a predicar entre los aldeanos. Dice que los espíritus lo eligieron para restaurar la pureza, que el cielo le ha ordenado levantar un nuevo ejército. Y así, el niño del polvo se convierte en el profeta del miedo. En su voz se mezclan el sufrimiento de un pueblo y la arrogancia de quien cree hablar por los dioses.
Lo que comenzó como una promesa de redención, pronto se convertirá en la pesadilla más prolongada del África moderna. El vacío de poder en el norte de Uganda se convierte en su oportunidad. Con un puñado de seguidores y una Biblia desgastada, Joseph Kony funda el Ejército de Resistencia del Señor. Sus primeras palabras prometen purificar la nación, expulsar el mal y restaurar los 10 mandamientos. Pero pronto su fe se mezcla con violencia y su mensaje sagrado se convierte en una orden militar. La gente lo sigue por miedo, otros por hambre, algunos por creer que realmente habla con Dios. Sus métodos son precisos y despiadados. Ataca aldeas por sorpresa, destruye todo símbolo de autoridad y se lleva a los niños, porque sabe que ellos no cuestionan, solo obedecen. Los transforma en soldados a base de castigo y miedo. Los obliga a matar para borrar su pasado. Las niñas son convertidas en esclavas, los niños en verdugos. Así, cada aldea conquistada se convierte en su fuente de sangre y lealtad. El ejército crece como una enfermedad. De un grupo de fanáticos pasa a ser una fuerza capaz de desafiar al gobierno. Kony se mueve por la selva con la precisión de un depredador. Habla con calma, promete milagros, reparte amuletos y castigos por igual. Los suyos lo veneran como un santo, lo temen como a un dios. En cada rostro que se inclina ante él, encuentra la confirmación de su destino. Su primera gran victoria llega cuando logra doblegar a las tropas oficiales en una emboscada que sacude al país. Los noticieros lo mencionan por primera vez y su nombre se extiende más rápido que sus balas. El profeta se convierte en leyenda y la leyenda en monstruo. La comunidad internacional mira hacia otro lado, incapaz o indiferente. Mientras tanto, los niños marchan alineados, sin lágrimas, sin voz, sin regreso, pero incluso las sombras tienen un límite. Su ejército crece, pero también su locura. La fe que lo sostenía se corrompe, y su poder comienza a devorar lo poco que queda de humanidad en él. Lo que parecía una cruzada divina, está a punto de convertirse en una guerra interminable contra todos, incluso contra sí mismo. La guerra se vuelve interminable. Las selvas del norte de Uganda son ahora territorio sin ley. Kony ordena atacar aldeas que antes lo apoyaban, acusándolas de traición. La fe que alguna vez predicó se convierte en castigo. Quema templos, destruye santuarios, ejecuta a quienes duda de su misión divina. Los mismos que lo veneraban comienzan a esconderse de él. En cada paso que da, el profeta se transforma más en verdugo que en salvador. El caos lo rodea. Los gritos de los niños resuenan entre los árboles mientras las aldeas arden. Las noches se iluminan con fuego. Las mañanas huelen a humo y sangre seca. Las madres recorren los caminos buscando restos de sus hijos. Los padres cavan tumbas sin cuerpos. Los rebeldes de Kony, una mezcla de fanatismo y terror, patrullan con los ojos vacíos. Ya no son personas. Son fragmentos de obediencia moldeados por el dolor. Dentro de su campamento, el miedo es ley. Kony habla menos, pero castiga más. Quien lo contradice desaparece. Quien duda muere. Comienza a desconfiar de sus propios hombres, a ejecutar a sus comandantes, a sustituir la lealtad con superstición. Ordena rituales de sangre para probar la fe de sus seguidores. Sus profecías se vuelven incoherentes. Su voz la de un Dios que ya no escucha. Lo que antes era una cruzada ahora es una espiral de locura. El gobierno intensifica la persecución. Estados Unidos, la ONU y países vecinos inician una cacería internacional. Los aviones sobrevuelan la selva, los satélites lo buscan, los informantes lo traicionan. Pero él se esconde entre los suyos, usando niños como escudos humanos, como muros vivientes contra la justicia. La selva se convierte en su refugio y su prisión. Cada paso hacia adelante es también un paso hacia su ruina. En su mirada ya no hay fe, solo sospecha. En su voz ya no hay profecía,
Solo miedo. El hombre que se creía elegido por Dios empieza a huir de los hombres. En ese punto, su poder comienza a quebrarse. El cazador de almas se convierte en una bestia acorralada, y su caída, aunque lenta, ya es inevitable. Durante sus años de mayor poder, Connie se convierte en un fantasma omnipresente. Controla vastas zonas del norte de Uganda, del Congo y Sudán del Sur. Ningún gobierno logra detenerlo. Sus campamentos se multiplican como heridas abiertas en la selva. A su alrededor, cientos de niños marchan en silencio, con fusiles que apenas pueden sostener. Cada uno de ellos ha sido arrancado de su hogar, reeducado con golpes, convertido en máquina de guerra. Su ejército ya no tiene rostro, solo miedo, obediencia y cicatrices. Las atrocidades alcanzan una escala inimaginable. Aldeas enteras desaparecen. Familias son ejecutadas. Niñas de apenas 12 años son repartidas como botín. Los que intentan huir son mutilados para servir de ejemplo. Connie obliga a los suyos a matar a sus propios padres, asegurando así una lealtad basada en la culpa. En su lógica enferma, cada acto de horror es una ofrenda espiritual, una purificación dictada por las voces que solo él escucha. La propaganda oficial lo llama asesino, sus seguidores lo llaman salvador. En esa dualidad absurda construye su mito. Los informes de las ONG hablan de 30.000 niños secuestrados, pero en la selva no existen cifras, solo cuerpos. La humanidad parece ausente, reemplazada por el ruido constante de los fusiles y el eco de los tambores que marcan los castigos. En su trono de ramas y sangre, Connie se siente invencible, elegido, eterno. El mundo finalmente comienza a mirarlo. La comunidad internacional lanza operaciones, documentales, campañas. Su nombre cruza fronteras. Se convierte en símbolo de barbarie y de indiferencia global. Pero mientras las cámaras enfocan la tragedia, Connie se mueve sin dejar rastro. Su poder no depende de la visibilidad, sino del miedo. Cada vez que alguien pronuncia su nombre, otro niño desaparece. Y sin embargo, hasta los monstruos tienen un límite. Su ejército se desgasta. Su mensaje se descompone. Sus hombres lo traicionan. La fe que un día lo sostuvo empieza a quebrarse bajo el peso de sus propias mentiras. El fin se acerca. Aunque él todavía no lo sabe, la selva que una vez lo ocultó, pronto será su tumba silenciosa. El fin no llega con una bala, sino con el silencio. Las filas del ejército de resistencia del Señor comienzan a vaciarse. Los niños crecen y escapan. Los comandantes huyen. Los países vecinos lo persiguen. Las promesas de Connie ya no infunden miedo ni fe, solo cansancio. Su palabra ha perdido el poder de los años dorados. Los tambores que antes anunciaban su llegada ahora callan. En su propio ejército, nadie sabe si sigue vivo o si solo sobrevive por inercia. La traición lo encuentra en la selva. Hombres que antes juraron morir por él, entregan sus posiciones a cambio de perdón. Las rutas secretas son reveladas. Los campamentos destruidos. Los aliados extranjeros lo abandonan. Y los gobiernos que un día lo temieron ahora lo cazan como a un animal. Las operaciones internacionales lo cercan desde todos los frentes. Cada día que pasa, su círculo se estrecha. El profeta ya no predica, solo huye. Su ejército, antes de miles, se reduce a un puñado de hombres. Viven ocultos, sin comida ni refugio, cruzando fronteras como sombras. Connie envejece, enferma, se consume en su propio mito. A veces habla solo, repite sus profecías, promete victorias que nunca llegan. Los que lo acompañan lo escuchan con miedo, sabiendo que el más leve gesto de duda puede costarles la vida. El monstruo que sembró terror se alimenta ahora del mismo miedo que creó. El mundo lo sigue buscando, pero nadie lo encuentra. Hay rumores de que está en Sudán. Otros dicen que en la República Centroafricana, perdido entre aldeas, disfrazado, irreconocible. Algunos aseguran que aún dirige pequeños grupos de rebeldes.
Pero su guerra, esa que incendió una generación, ya ha terminado. Lo que queda es un eco, un hombre que asusta, pero ya no domina. Joseph Kony, el profeta del terror, se desvanece entre la maleza. No hay justicia, no hay redención, no hay tumba. El cazador se convirtió en presa, y su nombre, aunque nunca capturado, quedó enterrado bajo el peso de su propia sombra. El paso de Kony dejó una herida que aún no cicatriza. Miles de familias siguen buscando a los hijos que nunca regresaron. Aldeas enteras quedaron marcadas por el miedo. Generaciones enteras crecieron con el silencio como refugio. En el norte de Uganda, cada noche, el viento aún arrastra los nombres de los desaparecidos. El terror que sembró no se mide en cifras, sino en ausencias, porque su legado no fue un imperio, sino una nación fragmentada por el dolor. El mundo lo recuerda como uno de los criminales más despiadados de África, pero su historia revela algo más profundo: la fragilidad de la humanidad cuando el fanatismo reemplaza la razón. Kony usó la fe como escudo, la infancia como arma y el miedo como ley. Su figura demuestra que el mal no siempre necesita tronos ni ejércitos poderosos. A veces basta una idea distorsionada para incendiar el alma de un pueblo. Las secuelas de su guerra se extienden más allá de su desaparición. Miles de exniños soldados aún cargan los recuerdos que el tiempo no borra. Intentan reconstruir vidas que fueron robadas antes de empezar. Algunos encuentran consuelo en el perdón, otros en el olvido, pero todos comparten el mismo deseo: que el mundo no olvide lo que el silencio permitió. Joseph Kony desapareció, pero su sombra permanece como advertencia. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de una humanidad que permitió que el horror creciera ante sus ojos. Porque cuando la indiferencia reina, los monstruos prosperan. Cuando el mundo calla, el mal encuentra su voz. Y así termina esta historia, la del profeta que creyó hablar por Dios y terminó condenado por sus propios actos. Si esta historia te impactó, deja tu apoyo y acompáñame en la próxima, porque aún hay más verdades que el mundo intentó borrar.